La verdad que ha sido espectacular. Y por eso vamos a hablar de la manifestación en Madrid del Partido Popular, de la investidura fake de Feijóo y de por qué carajo escriben mal el nombre de Feijóo en sus propios carteles en una manifestación. Pero vamos por partes. ¿Qué hace el Partido Popular cuando el rey les encarga formar gobierno e ir a la investidura? Pues manifestarse contra la investidura de otra persona, en este caso de Pedro Sánchez. Parece que el tiempo que pidieron para negociar su investidura se les ha hecho demasiado largo y en el Partido Popular por fin se han dado cuenta de que no les dan los números y han abandonado ya la esperanza de llegar a la presidencia. Por eso, el pasado 12 de septiembre, el expresidente José María Aznar dijo lo siguiente. Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo ni en la destrucción programada de la nación. Y a las pocas horas, casualmente, Feijóo convocó desde Génova la manifestación de este domingo. La verdad es que a veces cuesta distinguir quién manda de verdad en el Partido Popular. Pero bueno, hablemos del acto. Este ha sido el evento central de los populares en esta gran campaña antiprogresista que han comenzado antes incluso de la investidura. Los conservadores creían que esta iba a ser una manifestación histórica, que las calles iban a ser suyas y al final fueron unas 40.000 personas y no consiguieron ni llenar del todo la plaza aun poniendo autobuses desde toda España. Ojo, aún así no está nada mal, fue bastante gente, pero teniendo en cuenta que a una marcha de 670.000 personas en defensa de la sanidad pública en Madrid hace unos meses y sin llevar autobuses desde toda España porque era una manifestación simplemente en Madrid, la tildaron de fracaso histórico, pues creo que no deberían estar demasiado orgullosos de haber juntado a 40.000 personas. Desde luego no ha sido la manifestación más grande de la historia de la democracia, como la han empezado a vender. ¿Será que no es tan grave ese fin de España que constantemente pronostican y no acaba de llegar nunca? Porque si no se movilizarían un poquito más. Pero antes de pasar a comentar las principales intervenciones, me gustaría que os fijéis en el lema que eligieron para el atril, por la igualdad de los españoles. Perdón, pero estos no eran los que están en contra de toda política de igualdad porque las llaman totalitarias y hembristas, o no son los mismos que al mismo tiempo están encantados con que el rey de España sea inviolable constitucionalmente y que por lo tanto no se pueda juzgar a Juan Carlos I porque queda por fuera de esa supuesta igualdad que ahora tanto pregonan. En fin, no hay quien los entienda. Pero vamos al lío. Tras una breve presentación de Almeida, todos iguales y lo seguiremos siendo, pudimos escuchar ciertos cánticos diciendo Ayuso, Ayuso, que no creo que dejasen muy tranquilo a Feijóo. Son los mismos cánticos que acabaron cortándole la cabeza al anterior líder del Partido Popular, Pablo Casado. ¿Os acordáis de él? Y no es la primera vez que se lo gritan a Feijóo. Recordad el día de las elecciones. De todos los pueblos de España. De hecho, la admiración por Ayuso era tan grande que incluso había pancartas pidiendo que quien debía ser presidenta de España era Ayuso y no Feijóo. Ayuso la Moncloa, etcétera, etcétera. A ver si lo vas pillando, Feijóo. Vamos, que se escucha desde aquí como afilan los cuchillos dentro de la sede del Partido Popular. El discurso de Ayuso se centró en dos argumentos básicos. Primero, confrontar a Cataluña poniendo a Madrid como ejemplo. En Madrid somos expertos en mentiras sanchistas. Madrid es la región a disposición de todos los españoles, donde no fabricamos sentimientos identitarios ni regionalistas. Y el segundo, repetir constantemente de ninguna manera, frase que llegó a repetir hasta 13 veces en 5 minutos y que incluso le corearon los asistentes en un par de ocasiones. El problema que tiene Ayuso es que cree que España solo son los suyos. Ya venía diciendo aquello de que Madrid es España dentro de España. Madrid es una España dentro de España. Pero también queda bastante claro que para ella Madrid y España tan solo es la gente que ha ido a su mitin y que está de acuerdo con sus ideas de que España se acaba constantemente. En fin, el siguiente en hablar fue el propio Aznar, el convocante indirecto de la movilización. El expresidente famoso por habernos metido en la guerra de Irak y haber pactado con Jordi Pujol en 1996 cuando parecía que pactar con los nacionalistas sí era política de Estado, centró su intervención en que la actual mayoría parlamentaria y que seguramente conforme el próximo gobierno no entiende a España. Nos quieren convencer de que España es una especie de corrala de gentes malavenidas en la que hay que resignarse a que el gobierno lo decida, un prófugo de la justicia. Pero eso no es España. Todo mal aquí. Quien no entiende a España ni su constitución es el propio Partido Popular, que sigue creyendo que quien gana las elecciones tiene el derecho divino de que le dejen gobernar sin que le den los números y sin alianzas, ya que se han enemistado con todo el resto de España en el proceso. Bueno, salvo con sus socios de ultraderecha, evidentemente. Otro que se cree que España es simplemente el barrio de Salamanca. Empieza a haber un patrón aquí, ¿no? Después fue el turno de Mariano Rajoy, que tiene fama de ser el moderado de la formación, sobre todo si lo pones al lado de Aznar. Bueno, pues atentos a cuál ha sido su posición. ¿Y alguien piensa que todo esto ayuda a la convivencia? Yo creo que no. Creo que lo único que mejoró realmente la situación en Cataluña, lo único fue la aplicación de la ley y del artículo 155 de la Constitución. Lo único.
¿Pero esto qué es? ¿Es que alguien piensa de verdad que mandar un barco a Barcelona hasta los topes de policía para reprimir violentamente ayuda en algo a la convivencia? ¿Que Cataluña está hoy peor que en 2017? ¿Acaso se le ha olvidado que los dos únicos referéndums de independencia que se hicieron fueron cuando él estaba de presidente y que ahora las fuerzas independentistas después de los indultos han caído en 700.000 votos en estas elecciones? Vamos, si esto es el ala blanda del partido, ¿qué hubiese hecho la ala dura si hubiese gobernado entonces? ¿Enviar al ejército? Una solución perfecta para el problema, vamos. Y sobre todo viendo que la política de la distensión es lo que está funcionando recientemente. Y por último, llegó el turno del candidato Alberto Núñez Feijóo. Bueno, o Feijo, yo ya no lo sé, porque alguien debió imprimir mal las pancartas del acto y la manifestación estaba llena de su apellido mal escrito, e incluso una diputada asturiana del Partido Popular llegó a subirlo a sus redes sociales posando todo orgullosa. Qué difícil es el gallego, que ni siquiera en su propio partido saben escribir bien el nombre de su líder. En fin, yo esperaba que siguiese el camino que sus antecesores le habían señalado. Sin embargo, lo que dijo fue lo siguiente: Solo tiene un responsable, aquel que está en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones. Ese es el responsable y esa es la causa de todo lo que está pasando en nuestro país. Pues nada, que parece que a Feijóo, a pesar de todo, siguen sus 13 de que ha ganado las elecciones y que por lo tanto le corresponde gobernar. Y esto sorprende especialmente cuando en su propio discurso halaga a líderes regionales del Partido Popular que han gobernado a pesar de haber perdido las elecciones. Juanma Moreno Bonilla en 2018 en Andalucía, Mañueco en Castilla y León en 2019, López Miras en Murcia en 2019, la propia Ayuso en Madrid en 2019 o mismo en el 2023 en Canarias, que tampoco gobierna la lista más votada, o en Extremadura con María Guardiola, que tampoco es la lista más votada. Ninguno de todos esos quedó como la lista más votada, pero sí gobernaron. Y les parece fantástico. Eso sí, parece que a nivel nacional, donde no les beneficia tanto, pues no se aplica en ese cuento. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar del acto? Bueno, atentos, que esto nos ha dado muchas pistas sobre cómo va a ser la oposición durante esta legislatura que empieza. En primer lugar, ilustra que la derecha lleva desde las elecciones como pollo sin cabeza. El Partido Popular no ha presentado ni una sola propuesta para España en todo el acto. Recordemos que aún ni siquiera han pasado por su propia investidura. Y siguen siendo los encargados de formar gobierno, pero parecen más preocupados en armar barullo y en comportarse como si fuesen oposición, aunque tengan que formar gobierno. Pero bueno, parece que han asumido que no tienen los números y que no lo van a conseguir de ninguna manera. Entonces me pregunto, ¿por qué se presentan? Y por otro lado, las preocupaciones del Partido Popular de Feijóo siguen siendo las mismas que las que tenía el Partido Popular de Casado. En ese sentido no han cambiado demasiado. Es decir, España se rompe. Ni la precariedad laboral, ni el coste de la vida, ni el cambio climático, solo una ruptura de España que llevan ya repitiendo constantemente más de 6 años y que nunca acaba de llegar. Y con este despliegue de juliganismo, Feijóo ya está enterrando del todo esa imagen que le habían construido de supuesto reformista, moderado, liberal y demócrata para adoptar la estrategia de la guerra total contra el progresismo. Pero bueno, ya veremos cómo se defiende en el discurso de investidura, que puede ser su última oportunidad para convencer a alguien que no sea Vox, Coalición Canaria o UPN, aunque sea mediante un improbable tamallazo, que es lo único que están buscando. Que también tiene tela que no le importase llegar a ser presidente porque ha comprado los votos de algunos diputados que no le correspondían en principio, pero bueno, eso es cosa suya. Lo cierto es que todo el tema de la amnistía no es más que la excusa que han decidido utilizar. Lo que están haciendo aquí es deslegitimar al gobierno desde el principio para luego poder justificar cualquier barbaridad en su contra. No renovar el poder judicial, que recordemos que ya lleva más de 5 años bloqueados, paralizar todas las leyes que puedan desde el Senado, hablar mal de España en Europa. Colleagues, please, if you want to do your local national politics, go to your national parliament. This is European Parliament. We are discussing the European things. Etcétera, etcétera. Es decir, a lo que ya nos tienen acostumbrados. Y todo esto, evidentemente, a quien mejor le está viniendo es, paradójicamente, al candidato Pedro Sánchez, que ya ni siquiera necesita un plan para contrarrestar a su oposición, porque parece que ya se está desgastando a sí misma, y además refuerza su discurso para los partidos nacionalistas, como el PNV, Bildu, Esquerra Republicana o Junts, de que él es su mejor posibilidad, porque enfrente tienen a esto. Ahí, haciendo amigos. Seguro que las negociaciones con Junts han mejorado mucho tras esta manifestación. Esta estrategia de confrontación contra todo y contra todos lo que no sean ellos no funcionó con Casado y no ha funcionado con Feijóo. Ambos acabaron en la oposición y parece que todavía no han entendido nada. Quieren gobernar España, pero ven a todos los que tenemos una idea distinta de país como enemigos. Es decir, ven a más gente fuera de España que dentro de España. Pero lo que pasa es que la voluntad de todos los españoles no se va a ver en una plaza, en una manifestación. Se va a ver en un parlamento constituido por los votos de todos los españoles, donde la visión de país del
del Partido Popular va a ser derrotada por un proyecto alternativo en el que cabe muchísima más gente. Pero llegados a este punto me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué futuro creéis que le espera a Feijóo y al Partido Popular? ¿Cuánto le queda por afilar los cuchillos a Ayuso? ¿Qué intervención os ha llamado más la atención de esta manifestación? Y sobre todo, ¿cuál creéis que será la próxima gran y brillante idea de la derecha española? Estaré encantado de leeros en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.